Bueno, muy buenas tardes por fin. Muy buenas tardes de este jueves 10 de julio de 2025. Por fin quiero decir, por fin vamos a tener juntos a Marcel Márquez y a Pablo García. Eh, ya les voy a explicar un poco de qué va esto. Esta es una jornada de música, poesía y política a propósito del centenario del nacimiento de Patrice Lumumba. Eh, Patrice Lumumba nació el 2 de julio de 1925, fue asesinado el 17 de enero de 1961, eh, primer ministro del Congo durante pocos meses. Y bueno, ayer por cierto tuvimos una extraordinaria conferencia de Buna en Valle, se la recomendamos, mucha información histórica sumamente valiosa. Y bueno, queríamos, digamos, complementar este homenaje más que merecido a este extraordinario personaje histórico, militante revolucionario, panafricanista, Patrice Lumumba, con esta jornada, eh, digamos, más orientada hacia lo cultural, para resumirlo, ¿no? Y bueno, es algo que teníamos bastante meses, Marcel. Teníamos meses Sí, conversando, fraguando. Es a partir de, digamos, de las conversas para ver qué podíamos hacer eh, para celebrar el nacimiento de Lumumba, para celebrar a Lumumba, para celebrar también a Fanon, que este mismo mes está cumpliendo también 100 años, para celebrar, como lo hicimos hace un par de meses, a Malcolm X, que también cumplió este año 100 años de nacimiento. Eh, bueno, fue en el contexto de esta conversa que dimos con eh, Pablo García, quien ya estaba aquí en un par de oportunidades, hoy también va a estar presentándose, un extraordinario músico venezolano, multiinstrumentista, pero bueno, fundamentalmente saxofonista. Como a mí me gusta presentárselo a los amigos, una leyenda del saxofón eh, caraqueño, venezolano y mundial. Bueno, y el artífice en buena medida de esto, como ya lo comentaba, es Marcel. Marcel Márquez es DJ y promotor cultural por más de 20 años. DJ tour en Cuba, Brasil, Argentina, Inglaterra, Uruguay, Venezuela, por supuesto, Colombia, con formación en producción de audio en Buenos Aires, eh, eh, culminando la carrera de comunicación social en la Universidad Central de Venezuela, actualmente cursando en la Escuela de Música Antonio Carlos Jobim en Sao Paulo, Brasil, específicamente el diplomado Panorama Histórico de la Música Brasileña y Música del siglo XX y XXI. Marcel, de hecho, está ahorita allá en Brasil. Investigador y curador musical, curador de ideas propias y ajenas, así se autodefine, coleccionista de música en formatos físicos, lector y escritor inquieto. Muy buen escritor, muy buen columnista, Marcel. Marcel es una jornada en doble tanda, también lo adelantaba ya. Primero Marcel nos va a hablar sobre lo que él define como dimensiones políticas del jazz y la rumba congoleña en el discurso de Patrice Lumumba. Y en la segunda parte, en la segunda tanda, vamos a tener a Pablo García, a Num Acuña, Rafael Jiménez y a Janeke Wagenar. Bueno, hermano Marcel, un gran abrazo. Eh, igualmente. Repito, por fin estamos aquí reunidos, por fin vamos a tener la oportunidad de escucharte y bueno, de conversar también en público parte de las cosas en las que hemos venido conversando durante estas semanas pasadas. Un abrazo, hermano, y bueno, te dejo en el uso de la palabra, Marcel. Bueno, igualmente, un abrazo a ti y a todos los que están allá en el CEDES, en Caracas. Bueno, yo voy a comenzar, este, ¿por qué titulo
esta conversa dimensiones políticas del jazz y la rumba congoleña en el discurso de Patrice Lumumba. Y bueno, porque mi primer documento y mi primer archivo como investigador siempre es el disco, es la música, ¿no? Y a partir de la música, de la historia de la música, es que yo voy tejiendo y entendiendo la historia del mundo. Y yo para comenzar con esta conversa que preparé, yo comencé a partir de un playlist de Lumumba que iba tejiendo también con información escrita, con los documentales, las películas eh, este, que, que hay con relación a, a la vida de Patrice Lumumba. Y me parece interesante como que volver a la música, lo hago desde la música porque me parece interesante volver a la música como un vehículo de expresión y un documento histórico y entenderla más allá del espectáculo y el entretenimiento, sacarla también del algoritmo digital y ese fetiche esnovista de la propiedad de la música que está generando todas esas tendencias de redes, o sea, que el disco, las tendencias musicales se convierten como eso, como una propiedad, ¿no? Entonces salir un poco, sacar un poco la música de ahí y volver a la música como lo que es un vehículo de expresión, un documento, darle un poco más de sentido a todo lo que puede plantear la música, junto a la literatura, el cine, la pintura y otras expresiones culturales y artísticas, atraviesan transversalmente procesos políticos, históricos, como el jazz en la lucha por los derechos civiles y afroamericanos, la tropicalia y el tropicalismo manifestándose en contra de la dictadura aquí en Brasil en los 60, el krautrock en Alemania, la salsa, que se planta ante la industria musical y el monopolio de la Fania. Bueno, y cantidad de géneros. Ocurrió también con el krautrock en Alemania, que se resistían a la penetración norteamericana de la industria cultural. Y bueno, por ahí es que yo, que yo voy planteando la historia, ¿no? Y relacionándola con todo lo que atravesó la independencia eh, de la República Democrática del Congo y, bueno, o sea, y todo lo que significó Lumumba para que esto se hiciera tangible, ¿no? Entonces, bueno, así le tocó a la rumba congoleña y el jazz durante este proceso de independencia de RDC y el activismo de Lumumba. Y bueno, para comenzar a entrar un poco en contexto con lo que ya el compañero Buana en Valle contó ayer, bueno, que fue bastante nutrida la intervención de él y también con la información que he ido compilando a través de estos registros audiovisuales, como los documentales, la biopic esta que presentaron ayer el sábado, que la vi también. Bueno, hay que comenzar, o sea, por lo trágico que fue el, el siglo XIX y el siglo XX para la República del Congo, con los colonizadores y Leopoldo II, bueno, que hubo una masacre de más de 15 millones de personas y bueno, o sea, a partir de esa tragedia es que nace la necesidad del pueblo congoleño y en particular de Patrice Lumumba o sea, de dar una respuesta contundente y resistirse ante todo esto, ¿no? Hay como que ciertos datos que es interesante como que son
los datos históricos, que nace el 2 de julio de 1925 y bueno, está cumpliendo 100 años de su nacimiento. Fue un intelectual y líder político que luchó contra la colonización belga y por la independencia del país. Escribió varios libros. También formó parte del movimiento nacional congoleño como fundador, que es interesante esa historia que estaba viendo la conversación de Boana en Valle, cómo él entra eh, con su discurso a los sectores populares a partir de la cerveza, ¿no? Y que, o sea, que ese dato de colonizador así como que macabro y bien pensado, de vamos a emborrachar el pueblo y anestesiarlos a punta de cerveza para que no se den cuenta mientras les estamos extrayendo la riqueza. O sea, es como que contundente, ¿no? Pero que Lumumba astutamente se haya aprovechado de eso y era una empresa de unos belgas para entrar con el discurso y empezar a avivar al pueblo congoleño. Es un dato interesante y que tiene que ver con esa, con lo que yo hablaba ahorita al inicio, como en relación directamente a la música, de sacar la música del espectáculo o aprovecharse del espectáculo para poder utilizar la música como un vehículo político, como un vehículo edificante de expresión, que fue lo que hizo Lumumba con el discurso de la cerveza en medio de la rumba, ¿no? Porque, o sea, eran lugares donde se estaba bebiendo cerveza y claramente estaba la rumba congoleña y la música africana ahí presente, la música popular africana, porque la rumba congoleña surge a finales de los años 40, que más o menos en ese momento que él trabajaba, finales de los 40, principios de los 50, cuando él trabajaba en esa compañía de cerveza belga. Bueno, Lumumba también dirigió las fuerzas nacionalistas y fue elegido primer ministro del Congo, que infelizmente eso duró como, creo que 3, 4 meses. Y bueno, fue fusilado el 17 de enero de 1961, o sea, una macabra. Eh, las dimensiones políticas de la rumba congoleña, el contexto de la independencia de la República Democrática del Congo, eh, creo, creo que comienza desde su origen, se remonta a la década, como mencioné anteriormente, a finales de los 40 y atravesó toda la década del 50 y el 60, en lo que hasta entonces era Leopoldville, que era la capital de la colonia. Eh, y ahí surge, o sea, este dato es bastante interesante porque la música congoleña, perdón, la rumba congoleña surge por eh, marineros y, y, trabajadores que venían en barcos del Caribe y específicamente cubanos. Y hay dos grupos acá que, o sea, que influyen bastante en el desarrollo de la rumba congoleña, que es el Sexteto Habanero, los Guaracheros de Oriente y el Trío Matamoros. ¿Qué pasa? Que los cubanos que venían en estos barcos, ellos viajaban con algunos instrumentos, pero además viajaban con discos, estos antiguos discos de 78 RPM Revoluciones, que eran de 10 pulgadas, o sea, que es como el intermedio entre el disco que todos conocemos de vinil grande y el más pequeño de 45. Había un disco intermedio en esa época que era de otro material, que no era exactamente vinil, este, y ellos viajaban con esos discos y ellos para ganarse un dinero extra, cuando llegaban al puerto de Matadi, ellos colocaban los discos, o sea, hacían como, imagínate, en los años 40, 50, como un DJ set, un DJ set con un fonógrafo, una vitrola de esos de aquella época, O sea, y ellos colocaban, ponían sus discos, ajá, cada ponían sus discos y sacaban el tres y las maracas y tocaban también, ¿no? Entonces, a la gente
del puerto este de Matadi, comenzaron a interesarse por esta música y como que a resignificarla con la cultura musical del Congo, los instrumentos del Congo y, y las historias del Congo, la oralidad de allá del Congo, y surge de ahí la rumba congoleña. Pero esto es, o sea, es súper interesante y esto es para, o sea, para profundizarlo, ir más allá, que bueno, eso uno como investigador, uno de eso le puede llevar muchísimos años. Pero ¿qué pasa? Que llega de Cuba, la rumba cubana, llega a África, específicamente al Congo, y se genera la rumba congoleña. Pero ¿cuántos años antes llegó la música del Congo a Cuba para que se formara la música afrocubana y específicamente la rumba, pues, que después vuelve a África? Entonces, como un ida y vuelta, que como dato interesante, se devuelve otra vez, pero esta vez a Colombia, a principios de los 80, que vuelven ya la rumba congoleña evolucionada en soukous, llamada soukous, o sea, la música, la rumba congoleña ya moderna, cuando entra a la modernidad y pasa de ser el conjunto más de la época de los 50, cuando se forma. Los soukous viajan otra vez al Caribe colombiano específicamente, y ahí se genera la champeta. Claro, la champeta también tiene orígenes en el high life, en música de Kenia, algo de afrobeat también, pero es interesante como que ese constante ida y vuelta a nivel musical entre los dos continentes. Entre los pioneros de la música congoleña hay un playlist que yo preparé, o sea que a partir de cuando yo comienzo a investigar y a escribir, fui juntando distintos temas de distintas épocas y distintos grupos de rumba congoleña, en homenaje a Patrice Lumumba. Entonces está Papagüendo, que es el pionero, conocido como el primer músico que produjo, que compuso rumba congoleña. Después están como los principales referentes, que son el OK Jazz, dirigido por Franco Luambo, que fue una de las bandas pioneras junto al jazz africano, que fue creada por Joseph Kabasele, que se hacía llamar Grand Calle, y la orquesta Tendais Congolés de Georgia Doula. Bueno, aquí hay un dato interesante donde la colonia va atravesando y el colonialismo va atravesando todos los ángulos de la sociedad, y a nivel cultural parece que es difícil deslastrarse de eso históricamente. O sea, actualmente la cultura africana sigue colonizada y atravesada por el neocolonialismo. Fíjense que los primeros sellos eran de europeos, los primeros sellos de, del Congo eran de unos belgas y un griego. O sea, fueron los primeros. Entonces, aquí hay algo, o sea, me gustaría hacer un paréntesis con esto, porque, o sea, como lo acabo de decir, o sea, nunca se deslastra los países del sur global del neocolonialismo ahora en el presente. Actualmente, en este siglo XX, o sea, en mi área que que es la investigación, como dije al principio, a partir de los discos de vinil, durante todo el siglo XX, el sur global ha estado siendo asediado y se podría decir que saqueado, así como se saquearon consecutivamente durante años los recursos naturales, ha sido saqueado su música y los viniles. O sea, con esta tendencia esnovista que hay ahora
de los discos de vinil, que todo el mundo escucha vinil, que se produce una cantidad de viniles innecesario de música que, o sea, que no tiene sentido que esté en vinil, de música pop producida a través de cadenas de producción totalmente digitales, o sea que de verdad que no tiene sentido un disco de pop producido en una cadena de audio digital que esté en vinil. Además de eso, durante mucho tiempo, grandes distribuidoras europeas y norteamericanas, hegemónicas, por supuesto, con mucho dinero, con mucho capital, se dedicaron a ir allá, a África, incluso aquí a Latinoamérica, en el caso de Colombia, Perú, con la fiebre de la cumbia, a sacar discos, pero, o sea, de una manera descarnada, containers de discos, para llevarlos a Europa y venderlos, o sea, a ganarles 500%, e inclusive sellos discográficos que se dedicaron a comprar derechos a músicos ya ancianos, a comprar derechos de la música a precios irrisorios para generar ciertos compilados de música que se pensaba olvidada en África y que después se convirtieron en un éxito de marketing y de merchandising en Europa. Entonces ahí es donde tú ves que, o sea, de una manera muy, como que muy astuta y muy silente sigue esa extracción, ese extractivismo. Y desde un discurso romántico, porque entonces no, o sea, porque el discurso es muy, estamos devolviéndole a la historia este legado que se había perdido. Coño, o sea, lo que estás es haciendo billete con una historia que no te pertenece, ¿me entiendes? Y ocurre, o sea, ha ocurrido en Venezuela, ya cierro el paréntesis para continuar, pero es importante, ¿no? Porque tiene que ver con todo esto Muy importante. de la explotación, ¿no? Hay un sello disquero, hay un disco venezolano de una banda de los 70 llamada Ladies Water Clock, de un guitarrista, o sea, que fue una leyenda, es una leyenda para los rockeros de Venezuela, llamado Adip Casta, ¿no? Este disco se reeditó se convirtió primero, antes de ser reeditado, en una pieza de culto a nivel mundial, y el disco de Adip Casta llegó a costar creo que $1,000, un disco de vinil producido en Venezuela por Discomoda. Bueno, lo cierto es que después se reedita, y lo interesante es saber, yo no tengo conocimiento, o sea, yo de verdad no tengo conocimiento, ni aquí yo estoy señalando ni haciéndole juicio a nadie porque yo desconozco. Pero sería interesante saber a dónde se fueron esos derechos. O sea, ¿quién le vende esos derechos a un sello alemán que hace una reedición y quién los recibe? O sea, lo habrá recibido la familia porque él muere en Venezuela, en Caracas, creo que a finales de los 90, si no me equivoco. De repente Pablo me puede corregir. Es interesante saber a dónde van, o sea, porque yo he escuchado testimonios, sobre todo de cultores populares, de músicos populares de Colombia, pescadores que murieron en el Pacífico colombiano y su música anda rodando en compilados de estos de sellos de Europa. O sea, eso es para pensar, para investigar, para profundizar, para entender qué es lo que está pasando con eso. Hay un caso puntual que no puede, que es interesante en la conversa, que es el caso Shakira. O sea, Shakira agarra y en el tema de la FIFA 2010 se plagia a una banda de Camerún, una banda camerunesa. Entonces imagínate, yo vi el video, o
sea, investigando esto, el video de Shakira del Waka Waka. Ajá. No sé, me imagino que lo tienen ahí en la memoria. Sudáfrica 2010 fue la música del Mundial, la canción del Mundial. Posible no recordar. Y el video, mira el absurdo, el video tiene, o sea, la cifra no se puede leer. 4.280.933.259 visualizaciones en YouTube de un grupo camerunés que claramente no vio ni el 0,1% de ese monto, ¿no? Entonces, bueno, esa historia es larga, eso es otra conversación que hay que organizar. Entonces, vamos ahora con lo que fueron las implicaciones de la rumba congoleña en el proceso de independencia de la República Democrática del Congo. Bueno, la rumba congoleña fue una expresión cultural profundamente política que desempeñó un papel simbólico y movilizador en el proceso de independencia. Inspirada en ritmos afrocubanos y adaptada con letras en lingala, o sea, una de las lenguas del Congo, se convirtió en una poderosa herramienta de afirmación de identidad africana frente al colonialismo. Bueno, en un contexto en el que la colonización belga había menospreciado las culturas autóctonas, la rumba funcionó como una forma de resistencia cultural y los músicos del Congo tradujeron y adaptaron esos ritmos caribeños, como mencioné anteriormente, para expresar realidades africanas. Bueno, grupos como los que nombré antes, como el OK Jazz de Fran Luambo y African Jazz, compusieron canciones que hablaban directamente de este anhelo de independencia, o sea, de esta semilla que había sembrado Patrice Lumumba en esos espacios de los sectores populares de allá de la República del Congo, con cerveza y discurso, pues. Eh, y de ahí surge la canción que fue el real soundtrack de la independencia, que fue Independence Cha Cha Cha, de Cabacelé, que se convirtió en un himno panafricanista durante las conferencias de independencia de Bruselas y que además para el resto de países africanos que estaban en procesos de independencia. Fue un símbolo continental, no solo celebraba la independencia congoleña, sino que también mencionaba líderes políticos clave, incluyendo a Lumumba, claro, y se volvió la banda sonora. Este, y la rumba congoleña, bueno, todo el tiempo tuvo esa conexión entre cultura y política, crítica, y también fue objeto de censura y represión cultural, sobre todo cuando después que matan a Lumumba y entra la dictadura de Mobutu, creo que era Mobutu, no lo sé pronunciar, pero este dictador que está entre Mobutu, ¿no? Hutu. Que es la dictadura, bueno, que es el que manda a asesinar a Lumumba, si no me equivoco, directamente él contratado por la CIA, si no estoy mal, no, era así, si no me pueden corregir con toda confianza. Creo que me colgué, se quedó colgado. Se escucha perfecto, Marcel. Claro, le Ah, ok, está directamente involucrado. claro, Realmente quienes dan la orden, es decir, hay varios corresponsables. Están metidos los claro, belgas, están metidos los estadounidenses, está metido la gente de sus rivales políticos, entre ellos Mobutu, claro. claro. Claro, él es el que lo entrega, en realidad, para que todos los demás hagan la operación. O sea, la gravedad de la actuación de Mobutu es que era partidario de Lumumba, pues. Era su, Claro. bueno, era el jefe de la Fuerza Armada. Y No, bueno, y terminó, antes de eso fue su amigo durante tiempo, años, ¿no? O sea, había una relación muy estrecha. exactamente, fue militante del mismo movimiento. Y al final, bueno, se le voltea, pues.
claro. Bueno, y la rumba congoleña, este, forma parte de la memoria histórica de, de la República del Congo. Y cuando entra justamente Mobutu en la dictadura, también empieza a instrumentalizar la rumba congoleña a su favor y claramente estaban los músicos que eran financiados por él, que incluso él mandaba a hacer temas, encargaba temas por encargo que hablaran de él, o sea, que lo nombraran. Y claramente estaban también los músicos disidentes, que me recordó un poco cómo funcionaba aquí el tropicalismo, que había una crítica social, pero con unos códigos como que, o sea, que para entenderlos tú tenías que estar muy cercanos a esos grupos disidentes de la dictadura para tu poder entrar. Siempre eran metáforas, o sea, metáforas con literatura, usaba mucho la literatura. Ocurrió también en el Congo, pues había músicos que estaban en contra de la dictadura y estaban los que estaban a favor. Los que estaban en contra hacían temas con crítica hacia la dictadura, pero que no lo entendían ni siquiera el mismo gabinete del Mobutu. ¿Te refieres al tropicalismo en Brasil? No, 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 que me llamó la atención que en el Congo ocurrió igual que aquí que con el tropicalismo, como que usaron la misma estrategia. Ajá, Que, o sea, la música de crítica a la dictadura era a través de metáforas y códigos que sí, eran poco entendibles para los militares, ¿me entiendes? O sea, ellos no podían descifrar, pero sí se descifraba a nivel de pueblo, a nivel de masas, o sea, entendían que era lo que querían decir, ¿no? claro. Bueno, y de ahí esto que lo que comentaba hace rato, que la rumba congoleña, que después evoluciona a los soukos, pasa a formar parte de la memoria de la República Democrática del Congo y bueno, claramente va evolucionando como va evolucionando la música a nivel global y en este siglo XX empiezan a aparecer nuevas bandas que ya van resignificando estos soukous que a su vez ya habían sido resignificados de la rumba congoleña, después de la rumba congoleña, habían resignificado la rumba congoleña, perdón. Entonces aquí se va fusionando la música del Congo con lo que está pasando a nivel actual en Occidente, pero siempre conservando esa, esa esencia inspiradora de representar sus raíces, manteniendo a Lumumba como un referente heroico en sus temas. Existen nuevas bandas como Coco, Konono número uno, Fulu Misisi y Fulu Collective. Algunas están en el playlist. O sea, sería interesante después compartir el link del playlist. Estas son bandas que ellos trabajan mucho con el reciclaje de desechos electrónicos y hacen aparatos electrónicos a partir del reciclaje de desechos electrónicos y desechos como latas, metales, tambores. Entonces, algo que tiene bastante potencia y bastante contundencia. Y de ahí en el playlist hay par de temas, de hecho hay uno que están muy vinculados al afrofuturismo que reproducen el discurso de Lumumba de la independencia con un sonido y unas atmósferas bastante electrónicas y con todo ese espíritu de hazlo tú mismo porque son máquinas construidas. O sea, ahí hay una resistencia también a todo este tema de la tecnología, de la contaminación. O sea, hay una resistencia interesante como músico de estas bandas que estoy mencionando. Y bueno, ahora
nos vamos al jazz y las dimensiones políticas del jazz en el contexto de la independencia de la República Democrática del Congo y del discurso de Lumumba, que es otro género musical que es protagonista clave en todo este proceso, como lo fue en el durante la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y por los derechos de los afroamericanos, muy cercanos a Malcolm X. Pero bueno, lo interesante es que esto surge mucho antes, 5 años antes de la muerte de Malcolm X, si no me equivoco, fue en el 65, ¿no? Que el asesinato de Malcolm X. Correcto, correcto. Entonces, acá los protagonistas son Max Roach, baterista, y Abbey Lincoln, que podrían ser los pioneros en darle un discurso político a nivel público, porque tal vez ya ocurría en otros espacios, pero no tan público, al jazz. O sea, le dan una voz política al jazz a nivel masivo. O sea, tanto es así que ellos se tiran un asalto a la ONU eh, para reclamar la muerte de Lumumba. Unos años antes del asesinato, Max Roach, junto a Abby Lincoln, que era su esposa, eh, componen una suite que se llama Wind Incense Freedom Now Suite. O sea que son 4 o 5 temas inspirados en, en la libertad y dignidad, la justicia, el panafricanismo, los movimientos por los derechos civiles y muy alineada con el proceso de independencia de la República Democrática del Congo y de otros países africanos que en esa época estaban en un proceso de independencia, ¿no? Entonces hay 2 temas clave en esta suite, que es uno que se llama Trippish Prayer Protest Peace, que podríamos terminar la edición de esta conversación con ese tema, porque es un tema súper interesante, porque a través de la voz, sin ningún tipo de letra ni discurso, Abe Lincoln, ella va como que narrando todo el sufrimiento, la rabia y las emociones de estas luchas por los derechos civiles. Entonces tiene 3 momentos que simbolizan: uno la plegaria, otro la protesta, donde ella grita, llora, y termina con la paz. Y después está All Africa. Estos son 2 que forman parte de esta suite, 2 temas. All Africa, que es junto a Olatunji, que es un percusionista nigeriano, donde ella nombra aquí varios pueblos africanos. O sea, son 2 temas para escuchar y entender el contexto del jazz en todas estas luchas para aquel momento. Abe Lincoln, después que asesinan a Lumumba, ella organiza como un asalto al Consejo de Seguridad de la ONU en febrero de 1961. Si Lumumba fue asesinado en 17 de enero, fue del 61, esto fue días después. O sea, imagínate, o sea, eso estaba bien, como que bien caliente
a nivel global, y junto con otras mujeres afrodescendientes participó en una acción directa en la sede de la ONU como parte del movimiento global de lucha por los derechos civiles. Fue el 15 de febrero, se unió a la Cultural Association of Women of African Heritage, integrada por figuras como Rosa Goy, Maya Angelou y otras líderes femeninas negras. Convocaron una protesta en la sala del Consejo de Seguridad de la ONU para anunciar el asesinato de Patrice Lumumba, el primer ministro de la República Democrática del Congo, asesinado en enero de ese año, con la implicación de potencias como Bélgica y la CIA de los Estados Unidos. Bueno, aproximadamente fueron 60 hombres, bueno, sale en el documental, ¿no? Y mujeres que irrumpieron gritando asesinos a los responsables, pues, principalmente. Bueno, a los responsables y a los cómplices, porque además de los responsables en la ONU también estaban todos los cómplices que hicieron silencio ante tal aberración, ¿no? Y bueno, cobró una repercusión mediática y política que amplificó el mensaje de que los africanos estaban en una misma lucha contra el racismo y el neocolonialismo. Entonces, bueno, a partir de esta repercusión mediática es donde, para mí, mediáticamente, el jazz, por primera vez, representa una voz bien politizada, que tal vez, bueno, como dije, pudo haber ocurrido en otras circunstancias más pequeñas, pero a nivel mediático, a nivel global, internacional, fue a partir del asesinato de Patrice Lumumba. Y también el jazz atraviesa esta historia transversalmente con la visita de Louis Armstrong a la República del Congo, que tenía una gira organizada justo en la coyuntura antes del asesinato de Patrice Lumumba, y justo en los días que lo asesinan, él tenía presentaciones y se da cuenta después que él fue utilizado como una cortina para desviar toda la atención popular de lo que estaban tramando y terminaron materializando. Y bueno, hace poco nombró el compa Bouna Mbaye el libro de una inglesa, no recuerdo el nombre de la autora, pero ella es la que revela esta historia de Louis Armstrong. O sea, que él después de que ocurrió el asesinato fue que él se vino a dar cuenta que él había sido utilizado para desviar la atención para ejecutar el plan, pues el plan de este vil asesinato de Patrice Lumumba. Y bueno, yo creo que aquí yo puedo ir cerrando. Y sí sería interesante después como que escuchar un poco este playlist, porque ya con el cuento que yo eché, uno va al playlist y uno va escuchando más o menos, y el video que recomendé de Avi Lincoln, de la suite de Freedom, ya se me fue el nombre. Bueno, esa es la que les comenté hace rato. Sweet Freedom Now. Sweet Freedom Now.
El libro se llama La malicia blanca. Ajá, sí, Malicia sí. Susan Williams. Claro, esos datos, por primera vez ella fue la que los reveló en ese libro. Mira, Marcel, claro, es verdad lo que tú dices. Esta es una intervención la tuya que es muy importante complementarla con el playlist que Mm. lo van a poder ver en la descripción de este mismo video una vez lo colguemos en YouTube. Ahí pueden escuchar la música. Eh, sí, bueno, estaba esperando que hicieras esa referencia a, a toda esta estrategia de la voz de América. Es una cosa que hemos estado conversando con Pablo y con Aneque estos días, de cómo fueron sistemáticamente utilizados, instrumentalizados músicos muy talentosos, no solamente Louis Armstrong, ¿no? Sino yo le decía, les comentaba a ellos, mira, hay que echarle para poder meter a alguien como Nina Simone en ese saco, o sea, para involucrar a una estrategia de esa magnitud, ¿no? Es decir, hay que tener mucha habilidad, hay que reconocerle la Y a habilidad Miriam Makeba también. y a Miriam Makeba, ¿no? Mira, y otra cosa, bueno, tú comentabas de cómo la música africana, pues, y del Congo en particular, va a influir, obviamente, lo que después va a ser la música afrocubana, vamos a decirlo así, bueno, tal y como se conoce, ¿no? Cómo la música afrocubana influye esto que va a terminar siendo la rumba congolesa. eh, pero una cosa que no, o sea, que lo conversábamos, pero que no lo comentaste, es cómo Cuba le devuelve luego a través de Carlos Puebla, ¿no? Al Ah, Congo. claro, claro. De hecho, sí, sí, y con una canción que le dedica a Patrice Lumumba. Que tenemos No, en...
y hay una salsa también, no recuerdo el nombre, déjame buscar aquí que aquí lo tengo. Hay una salsa bastante contemporánea, bastante reciente, de un músico que se llama, aquí está, este, Yuri Buenaventura. Yuri Ah, Buenaventura. Ah, no, pero no, yo creo que este es colombiano. Ya va, disculpa, no. Sí, Yuri Buenaventura, pero es una salsa también que le dedican a Patrice Lumumba. claro, muy bueno, porque después va a venir la champeta, ¿no? Sé si no la sabía. Eso de la Claro, claro, es que la champeta surge de varios ritmos, no solo rumba congoleña, varios ritmos africanos. Pero champeta. fíjate, y ocurre exactamente de la misma forma. Son africanos que van a trabajar a la isla de San Andrés y a la costa del Caribe colombiano y viajan con sus discos. Exactamente la misma vaina. Lo Y de mismo. ahí es que surge la cultura esta de los picó, que es como el sound system colombiano. Ajá, Surge en los 80 los picó, que eran nuestras minitecas, ajá, surgen con puros discos de música africana. ajá. Entonces el colombiano mientras estaba mezclando, le empieza a meter efectos electrónicos con unos sintetizadores y estas baterías electrónicas que tienen unos pads y tú le das, pero suenan, los sonidos son electrónicos. Y ahí es que surge la champeta. Ah, mira tú. ¿Qué tal? Mira, y lo otro es que también lo conversábamos o conversando sobre estas cosas, creo que fuiste tú, Pablo, que lo comentó. Lo de qué carajo quiso decir Héctor Lavoe cuando dijo, y me voy pa' Catanga. Pilla, ¿te acuerdas? Héctor Lavoe, ¿qué canción es que es esa? Claro. La murga, ¿no? Me voy para Catanga. Pero, algo de Héctor Lavoe cuando dice, y me voy pa' Yo Catanga. creo que es la murga. La murga, ¿no? Timbalero, No, dicen aquí. timbalero. Bueno, pero no importa cuál era, bueno, o sea, lo curioso es qué quiso decir Héctor Lavoe qué tenía en la cabeza Héctor Lavoe cuando dijo eso, ¿no? Katanga, eh, este, o sea, por si se nos va la referencia, Katanga, Claro, que es donde asesinan a Lumumba, y eh, que era donde todos los minerales, o sea, claro, eran los que se querían separar, ¿no? exactamente, la región separatista, bueno, estaban los tipos estos como más pro-belgas, ¿no? Más separatistas. Ajá. Y es en Katanga donde está Louis Armstrong cuando matan a Lumumba. ¿No te acuerdas de esa referencia, Pablo? Eso creo que está en el documental en el último que vamos a proyectar, en el Soundtrack para un golpe de Estado. No, que te decía que lo puedo verificar aquí rapidito. Ok, bueno, no, pero en todo caso, o sea, para que se entienda la importancia, o sea, esa Katanga es de la que habla Héctor Lavoe, Ah, de la que uno, o sea, que uno debe haber repetido un montón de veces mientras estaba rumbeando. Bueno, es esa Katanga donde asesinaron a Lumumba, pues, ¿no? sí, Eh, sí, sí. Sí, yo creo que la salsa fue utilizada por la Fania como un caballo de Troya también, ¿no? Nosotros nos engañaron Muchísimo, con toda esa cosa de plantación adentro, muchísimo. todo ese montón de cosas. Y eso se reflejó claramente fue cuando Héctor Lavoe dijo eso, voy para Catanga. Y hay otra canción, una otra pieza, no sé cuál es. Claro. No sé cuál es donde hay una referencia más larga aún del mismo Héctor Lavoe y junto con Willy Colón. No recuerdo cuál es, pero es muy interesante eso. Y Coño, sí. la salsa fue utilizada por la Fania como una penetración bastante grande. Nos engañaron y Claro, nos hicieron pensar que, que los movimientos de liberación latinoamericanos estaban todavía en boga. Estaba todo ese montón de cosas. Y no solamente fue la Fania, también fue otro tipo de cosas así como míticas. ¿Quién fue?
Eh, Acuérdate de Jerry Masucci, que era el que sí, bueno, Jerry Masucci, era policía de Nueva York. Jerry Masucci fue policía en Nueva York antes de los 60, luego trabajó en la Embajada de Cuba, en la Embajada norteamericana en Cuba hasta justo antes de la crisis de los misiles. Luego se fue a Nueva York y junto con Pacheco y Willy Colón hicieron todo el trajín de la Fania. Compraron todos los sellos disqueros que estaban en quiebra. Claro. Sí, pero lo interesante es todas las bandas que se le resistieron, que no pudieron surgir, pero que sí se le resistieron y esa discografía quedó. Que la Orquesta Colón, Frankie Dante, el Marcolino Dimón. Eh, Hay un playlist por ahí que yo intenté compilar de todas esas bandas que se le resistieron a la fan y le dijeron, no, con nosotros no, nosotros no nos vas a venir a vacilar. Pero el poder era tanto del tipo que el tipo les trancaba las puertas en todos lados. sí. Y claro, no todos tenían ese estilo, ¿no? Porque después vino todo eso, el grupo libre, todo ese montón de cosas que ya estaban un poco más, al principio era un poco, no era esa onda reaccionaria, ¿no? Di Palmieri, Claro, era, exacto. Palmieri, ¿qué es? Palmieri está como en el medio, o sea, está como en el... Palmieri siempre fue No, un elemento de izquierdas. sí. Claro, pero por la Fania, ¿no? Pero hacía cosas por la Fania. Sí, él participó con la Fania, pero como que muy lejito, ¿no? Sí, muy, muy de lejos. Pero él Acuérdate tuvo el proyecto este de Harlem River Drive, que estaba, que él apoyaba bastante a los Young Lords y entró con él a la cárcel de Sing Sing con ese proyecto de Harlem River Drive, que era de funk. Ajá. Sí, él siempre estuvo como que bien, bien de la izquierda, pero como que muy astuto en los negocios siempre también. Sí. Mismo Yo Cuba, también Yo Cuba, uno de los últimos discos Yo Cuba ya, Yo Cuba, esa fotografía es John Lord, son ya Ajá, sí. ¿cómo se llama? El puertorriqueño, el poeta, Felipe Luciano. exacto. Sí. Al Claro. menos no todo está tan malo, ¿no? No. Claro. Coño, tenemos que lanzarnos una de esas de Felipe Luciano y The Last Poets. Sí, no, bueno, Claro. vamos a hacer algo, pero bueno, no le llegamos, pero está pendiente de eso. Sí. Ah, ¿Quiere hacerlo? Pero Daniel quiere decir algo. para que yo lo vea con Marcelo. No se debe acordar de mí porque eso me Ah. pasó a mí. Toma ¿Aló? Hola, claro. ese no. No, claro. ok. Hola, Marcel. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Daniel? No, claro que sí, vale. La trompeta de las palmeras caníbales. Mira, Marcel, algo que me parece muy interesante de la conversa, algo que tiene que ver, me parece que poco se habla últimamente, y ¿recuerdas esa expresión de trabajo artístico independiente? Claro. Poco se escucha en Venezuela últimamente, no me parece casual, pero sería interesante recordar esto de que lo anoto porque a veces se me va, es un concepto así un poquito, esto del sincretismo, estos mecanismos de sincretismo donde la industria del entretenimiento, porque finalmente es como generar ese saldo, ¿no? A favor bueno, de esos capitales. Entonces, me parece que ahí hay un tema a superar y que en gran medida nos desborda el tema de la industria cultural, el tema de cómo todos estos procesos también van socavando las bases artísticas de trabajo independiente como una fuente que debería ser inagotable, que tributa a las emancipaciones que vienen a futuro. Entonces, me parece que el tema de la Fania, como de otro, como Tico, Lestar, etcétera, ¿no? Era un tema de la industria del entretenimiento y en la actualidad sigue siendo un tema de la industria del entretenimiento. Entonces, que en lo político no está divorciado de la industria del entretenimiento, pero sin embargo, vemos como lo político, como cuando tú haces una marca y se lo ponen unos blue jeans,
y le pone, por ejemplo, marca Che Guevara. Y entonces, Claro. bueno, es un problema también cognitivo, ¿no? Donde poco cómo lograr todo el sector artístico que procura ser independiente como un medio no solamente de tener un sustento como artista, sino también una consecuencia al por qué se está transitando los caminos del trabajo artístico independiente y también el trabajo en sí creador, ¿no? Entonces me parece que todos estos acontecimientos que ocurren políticos, hoy estamos conmemorando el centenario de Patrice Lumumba, y, y el trabajo del arte más allá de la industria del entretenimiento, o sea, toda esa fauna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es de esa diversidad, que es la riqueza justamente, que de alguna manera está desconocida, siempre está desconocida, porque justamente el hecho de que lo que aparentemente se muestra como algo muy bonito, termina siendo la utilización propia de la industria para extraer un poco como ese vampirillo, ¿no? Y extraer lo que en esencia habría podido ser la consolidación de un modelo artístico, ¿verdad? Entonces yo siento que es necesario que Siempre sí. sí, más pronto, el trabajo artístico y los artistas podamos empezar a retomar esa necesaria unificación de criterios y entender que necesitamos de alguna manera reencontrarnos. Creo que un poco lo que estamos haciendo hoy, Claro, claro. tributa eso, ¿eh? Entonces, bueno, ¿tú estás en dónde, por cierto? Yo ahorita estoy en Brasil, en la ciudad de San Carlos. Es una ciudad cerca del Gran San Pablo, pero es como a 4 horas, pues. Ah, Porque excelente. esta vaina acá, cada estado es como un país, o sea, es muy grande. Sí, Entonces, es el estado de San Pablo, pero estoy muy, muy, muy lejos de San Pablo. Estoy como decir Caracas o Barquisimeto, en esa distancia así bastante, bastante grande, pues. sí, sí, excelente. Bueno, te adelanto algo, ¿no? Aquí en Venezuela, en estos momentos, de alguna u otra manera, con esto que vamos a hacer ahora, o sea, desde el punto de vista artístico, ¿no? Pero también, desde Ujú. el punto de vista de la investigación, se están haciendo cosas y van a Yo salir sí lo sé. un poco de manera bastante subterránea, dentro de los subterráneos, aún más subterráneos. Pero siento que se están empezando a generar condiciones de inquietudes y también sobre todo de trenzado de esas inquietudes para, bueno, porque no todo pasado fue malo, sino todo pasado entonces es referencia. Y Claro. ahora, Eh, todos esos son elementos que nos están sirviendo para decir, nadie me lo contó, nosotros lo hemos vivido. Sí, que se construye la historia, claro, exactamente. Desde la experiencia también, o sea. Sí, sí. Entonces, bueno, aquí dejo el micrófono, Oye, compañero. gracias. Hermanito, un abrazo, Brian. Dale igual, saludos. Obrigado. Hey, hermano, Erika, ¿qué dice Panamota? ¿Cómo estás? un abrazo, un gusto. ¿Todo firme? Bien, chévere, chévere. Lo que menos me imaginé yo al venir a esta actividad era que iba a... Y hasta que por aquí. Mira, bueno, yo estoy llegando un poco tarde, pero no estoy muy enterado del contexto de lo que vienen hablando, pero escuchando las últimas cosas que estaban diciendo, quería preguntarte, a ver si tú me das un poco de luces, algunas referencias, ¿no? De artistas que le estén cantando o le estén componiendo al panafricanismo. En el caso de toda esta movida política que se está dando en África, ¿no? Y que está de alguna manera reconociendo la fuerza del panafricanismo en el mundo, de la diáspora, ¿qué artista referencial hay de la movida musical discográfica que tú la conoces bastante en África actualmente que tú conozcas alguna referencia? Uy, Eh, Actualmente, así como que estos dos grupos que le mencioné es lo que, o sea, lo que yo más escucho, sobre todo allá del Congo, y Konono número 1. Son así como, ¿Puedes pero, repetir? ¿Puedes repetir? ¿Se cortó? ay, o sea, yo tengo
el tema yo con co. Y, ¿aló? Ah, Verga, se colgó. te escuchamos. Dale, dale, dale. ¿Ah? Te escuchamos. Ajá, y Conono, y Conono número uno. Ajá, lo que te iba a decir es que yo tengo varios playlists que la vaina con la música mía así, o sea, de grabarme nombres, marico, me cuesta porque imagínate, o sea, esa vaina es cualquier cantidad de información que está todo el tiempo ahí, pero yo tengo varios playlists ahí donde va a publicar Reinaldo. Ah, Y ahí, bueno, ahí seguramente tengo cualquier cantidad de bandas contemporáneas. Igual mucho Afrobeat, mucho Highlife también, mucho funk africano de los 70, como que, o sea, como que a ver, o sea, para serte honesto, mi investigación en la música africana está más hacia el Afrobeat y el Highlife y el funk de los 70, como que más hacia esa psicodelia de esa época. No manejo gran conocimiento de bandas contemporáneas, ok. pero esas dos, chamo, o sea, están buenísimas. ¿Puedes repetirla, el nombre de esas dos? Ajá, es así, K-O-K-O. Y Ok. la otra es Conono número uno. Conono así, number one, Conono número uno. ¿Y sabes de qué parte de África son? Esas son del Congo, son del Congo y son interesantes porque muchas de estas bandas, bueno, también tienen un proyecto paralelo llamado Congotronics. Ellos trabajan con muchos instrumentos reciclados y de hecho también trabajan con muchos dispositivos electrónicos que lo hacen con tarjetas electrónicas recicladas, con cablecitos reciclados. Entonces, como que ellos van construyendo sus mismos instrumentos MIDI, y hay toda una puesta en escena a nivel de Vestuario. vestuario, también con la danza, o sea, máscaras y vainas, o sea, es súper interesante. Bueno, la pregunta era más orientada, como llegué y estaban hablando del tema de la salsa, la pregunta era más orientada en agrupaciones de salsa, no te la completé, ¿no? Eh, Ajá, Hay una referencia de un grupo que se llama Africando. Tengo CD, ok. pero no sé si es del Congo, no sé si son de Nigeria, pero es una referencia que tengo que es un grupo de salsa, Yo Africando. lo, yo lo he escuchado, sí, y creo que tienen tiempo ya, se tienen como, o sea, siguen vigentes, pero es como de los 2000 por ahí, ¿no? Sí, 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 yo sé, sí, sí lo he escuchado. Bueno, es una referencia de grupos que le canten o que le están cantando de alguna manera a la fuerza del panafricanismo, ¿no? Como ideología, como corriente. Eh, Claro, yo tengo una referencia acá no es de salsa, pero es un cantante de Puerto Rico, es un poeta de Puerto Rico que hace música reggae también, se llama Balanta Asante. Y coño, no, no. poesía o la lírica, la propuesta lírica es una propuesta bien radical y bien política hacia el tema del racismo, ¿no? Balanta Sante, pero quería saber si tenías alguna referencia así de agrupaciones o artistas de salsa africanos que le canten a esa temática en específico, ¿no? La verdad no, la verdad no. De aquí, chamo, o sea, porque estoy aquí, sí te podía dar muchísimas referencias de acá o sea, te puedo hacer una gran lista así de aquí de grupos de Brasil, del nordeste de Brasil sobre todo. De aquí sí tengo, bueno, por lo menos hay una llamado Baiana System, o sea, que eso es, chamo, eso es o sea, tremenda banda, Baiana System. Ok. Y, y bueno, hay muchísimas, es que hay, bueno, está Luis Luna, pero es un poco más pop, pero también
aquí sí hay a ver, una cultura panafricanista bien arraigada en todo Brasil. Obviamente, mucho más contundente en el nordeste del país, de Río de Janeiro para arriba. Claro. Pero a nivel cultural, se produce mucho alrededor de esto, o sea, del panafricanismo y de los discursos afro-brasileros y la literatura, las artes plásticas y, bueno, la música. De verdad que tengo playlists ahí en el Spotify. De aquí sí te puedo dar muchísimas. O sea, después nos podemos poner en contacto y te paso un poco de referencias de aquí. Eso es lo que te iba a decir. Bueno, si puedes pasar algunos de esos y Ese, Diana System, o sea, una vez, porque eso es así como que, coño, es como que la principal referencia contemporánea ahora mismo. Bueno, fíjate, acá estuvo, bueno, para no entendernos mucho, el trompetista de Sunra Orchestra, que está vivo, ah, Marshall Allen, que él tiene ya, conoce Sunra Orchestra ah, de jazz. Él tiene ahorita creo que 102 años y está activo, toca saxofón. Y él tocó aquí con un grupo llamado Meta, que es de jazz también. Y bueno, es infinito. Yo después te podría pasar una buena lista y un playlist también de todas bueno, si esas referencias. puedes socializar con eso sería de genial. Mira, un Claro, claro. abrazo, man. Un gusto de verte. Un abrazo igualmente. Saludos. Bueno, Marcel, no sé si quieres, si se te quedó algo en el tintero, o si no, yo creo que ha sido un muy buen intercambio, que por supuesto vamos a continuar a propósito de otros pretextos, pero vamos a seguir Claro. en esto de la música y la política y bueno, todos estos asuntos que nos apasionan y sobre los que estamos hablando permanentemente. No, Y claro que. hermano, nada, muchísimas gracias. Eh, es una conversa que hemos disfrutado muchísimo. Ahora te toca a ti y a nosotros, por extensión, disfrutar lo que viene, que es más música. Eh, Claro que sí. entonces, nada, hermano, muchísimas gracias, No, Marcel. gracias a ti, gracias a todos ahí. Y estamos ahí en sintonía. Un aplauso para Marcel, ¿vale? Bueno, quédate por ahí, Marcel, que vamos a montar la cosa para la segunda tanda. Dale, aquí estoy.
Baila negro aflorínico, saxofonea tus caudales rítmicos. Ya tienes la pata al sol, ya tienes el sol al silbo. Sacúdete que te agarran los espíritus, así, asán, asón, cine hablando, luna y grillo. Sacúdete que el pavor te va subiendo del río de tus ritmos paleolíticos. Negro, que un blancor te hinchaba, que te estás poniendo frío. Grita, aúlla, salta, ruge. Ponte arisco con la pata al aire. Ritmos, así, asán, asón, que te cogen los espíritus y te estás poniendo frío. Negro, afrolírico.
of human bones. In the bottom of the Atlantic Ocean, there is a railroad made out of human bones. Black ivory, black ivory, En el fondo del Océano Atlántico hay una vía férrea hecha de huesos humanos. En el fondo del Océano Atlántico hay una vía férrea hecha de huesos humanos. Marfil negro, marfil negro, marfil negro. Como la concha, el soplo oprimido de los mares. Sé también un silencio de 25.000 cadáveres negros, de 25.000 travesaños de madera de ébano, sobre los rieles del Congo océano. Yo sé de sudarios, de silencio, en las ramas de los cipreses, de pétalos de coágulos negros en las zarzas de ese árbol donde fue linchado mi hermano. In the bottom of the Atlantic Ocean, there is a railroad made out of human bones. Black ivory, black ivory, black ivory. En el fondo del Océano Atlántico hay unos rieles hechos con huesos humanos. Marfil negro, marfil negro, marfil negro. Un cruzado de Amiri Baraka y Jack Román. Alimenta la vida y cercena la muerte. Tu nombre es un timbre en el frontón del panteón de los pueblos. Tu hambre encontró los arrozales chinescos. Te adelantas hacia Venus y hacia Júpiter. Tus brazos de bronce son obeliscos de obsidiana. Los juntales de azul por encima del Congo. El océano del Río de la Plata, el Amazonas, la Artibonita y el Niágara. Los ríos de Europa y Asia que no se conocían. Escuchan ahora al Congo que brama. Saben por qué en el mar hay resacas sangrientas. Pasos de guerrilleros
sincronizan tu paso y tu voz cavernosa que tiembla en las ondas. Engruesa el tambor con clamor de revuelta y mana su cólera en bronce con el ritmo. Mahi Mukwa Mawahi.
Respuesta a un asesinato. Parafraseando a Mina Barata. Amarrado de un árbol. Todos golpeados. Amarrado de un árbol. Mirada atenta. Amarrado de un árbol. Hacia el lobo del fusil. Amarrado de un árbol. Moro. Amarrado de un árbol. Rostro ensangrentado. Amarrado de un árbol. Labios rotos. Amarrado de un árbol. Cráneo partido. Amarrado de un árbol. Joseph Oquito. Amarrado de un árbol. Hombros muertos. Amarrado de un árbol. Olor a pólvora. Amarrado de un árbol. Puños impotentes. Amarrado de un árbol. Soldado traición. Amarrado de un árbol. Piernas inmóviles. Amarrado de un árbol. Piel amoratada. Amarrado de un árbol. Pies quietos. Amarrado de un árbol. Cuerpo petrificado. Amarrado de un árbol. De brazos al cielo congoleño. Golpeado. Torturado. Pueblo negro. Amarrado de un árbol. Huesos negros. Muertos. Amarrado de un árbol. Cerebro inconsciente, amarrado del tronco de un árbol, sudado de sangre y vísceras en plena sabana. Amarrado de un árbol. Beatriz Lumumba. Katanga, 1961.